Hola a todos y bienvenidos a un nuevo Data Tip. Mi nombre es Ignacio Barrau, trabajo en PyData Strategy and Consulting como Technical Leader y BI Analytics and Consultant. Asimismo, escribo un blog, blogladataweb.com.ar, en donde encontrarán artículos de Azure Data Platform y Power BI. El día de hoy nos enfocaremos en un Data Tip de DAX para visualizar una cierta cantidad de meses para atrás tras seleccionar uno solo. Si bien el requerimiento empezaba pidiendo los últimos 3 meses, se puso creativo y la idea es que al seleccionar un año y un mes, lleguemos a ver los últimos 3 meses en el gráfico. Como por ejemplo, seleccionamos mayo y vemos que salen los últimos meses en los ejes. Quédate aquí si quieres ver un poco más del desarrollo de este Data Tip. Bueno, ahora sí, con las manos en la masa, vamos a ver más o menos cómo se modela esta pequeña solución. Tenemos por un lado una tabla de hecho que vamos a llamar Internet Sales, con nuestra tabla calendario o tabla fecha, siempre necesaria, muy importante tenerla para cualquier tipo de análisis. Lo que vamos a adicionar para poder hacer una de estas construcciones es una tablita auxiliar de fechas. ¿Por qué necesitamos esta tablita auxiliar? La necesitamos porque al utilizar una columna dentro de nuestro gráfico como eje y después buscar filtrarla, es imposible que muestre más de un valor si le estamos filtrando por un único elemento. Entonces vamos a necesitar una tabla auxiliar para poder decir que a partir de la fecha seleccionada de nuestra tabla fecha, vamos a ver los 4 periodos de nuestra tablita auxiliar. La tablita auxiliar es muy sencilla de construir, la podemos hacer en DAX o en Power Query. Para esta solución es muy importante que nuestra tabla fecha tenga un inicio de mes. ¿Qué significa inicio de mes? Mostrar el primer día del mes para cada uno de los días del mes. Por ejemplo, 1 de enero se repite para todos los días de enero. Las tablas propiamente para construir estas auxiliares van a ser una copia de nuestra tabla fecha que puede ser construida en Power Query o DAX mensual. ¿Con qué me refiero con mensual? Me refiero que va a mostrar el primer día del mes únicamente, para que pueda ser considerada como por ejemplo periodo, ¿sí? Porque solamente vamos a comparar a meses, a esa granularidad vamos a realizarlo. Y así como se puede construir sencillamente en DAX seleccionando las columnas de nuestra tabla fecha, podríamos hacer también un sencillo script en Power Query que voy a dejar en el link de la descripción para que puedan analizarlo. La columna periodo, month name o como quieran ponerle, van a ser las columnas que nos van a ayudar a visualizarlo de una forma estética más amigable, pero lo necesario será contar con nuestra fecha granularizada al primero del mes. Bien, ahora que conocemos el modelo de datos, vamos a pasar a la acción. Para algo como esto, como les decía, no podemos utilizar en nuestro eje un valor de nuestra tabla fecha, porque los valores de nuestra tabla fecha van a ser usados para filtrar, ¿sí? Nosotros vamos a filtrar a partir de aquí. Entonces la construcción debería ser dada, por ejemplo, con nuestra periodo de la tabla auxiliar. Vamos a poner el periodo de la tabla auxiliar y vamos a utilizar una medida que nos ayude a visualizar esta solución. Hay dos maneras de solucionarlo, tal vez hay muchas más. Les voy a mostrar una no muy elegante y una que es la correcta y definitiva. ¿Por qué no es elegante? Vamos a ver. En esta solución vamos a ver cómo es que podemos obtener los 4 meses, 3 últimos incluido el actual, a partir de uno seleccionado. Si yo cambio acá, van a ver que los números van cambiando, pero los valores que estoy mostrando son simplemente representativos para que tengamos la idea, puesto que esta solución no es muy elegante. Lo primero que vamos a hacer es obtener la mínima fecha en una variable fecha de nuestra tabla fecha. ¿Qué significa esto? Que me va a traer de los 30 aproximadamente días de julio el primero de cada mes, puesto de que si recordamos, como nuestras tablas auxiliares están granularizadas a mes, siempre trae el primer día del mes. Y por otro lado vamos a traer en una variable llamada actual el valor seleccionado en el contexto de filas de nuestra tabla auxiliar.
Si nosotros utilizamos esta medida llamando al contexto de filas de periodo sin seleccionar ninguna de las otras columnas de periodo, esto va a devolver un blanco. Porque el selected value por defecto solo puede relacionarse con un único valor. Entonces, a menos que yo adhiera la columna periodo o fecha a mi visualización, como lo hice en este caso, no va a ser capaz de encontrarle un valor a la variable action. Teniendo uno de esos dos valores, lo que podemos hacer, como por ejemplo aquí abajo, decir, bueno, hagamos un switch para actual. Ya teniendo los valores de periodo significa que todas las filas de la tabla van a ser recorridas y actual va a traer su valor propiamente dicho. Entonces vamos a poder preguntar para cada una de esas filas, cada vez que se acerca una fila, hacer un switch donde diga si este actual que tenemos aquí, que en este caso es el periodo, coincide con el periodo filtrado, aquí, julio, con el formato deseado, ahí expresado, entonces mostrame un 1. Entonces podemos ver que hay un 1 para cuando es julio. Pero asimismo aprovechamos el switch y preguntamos para el mes anterior. Y hacemos edate -1 para saber el mes anterior. Si coincide con el periodo menos anterior, mostrar un 2, un 3, un 4. Esta solución requiere, por supuesto, no poner un 2, 3, 4, sino de que pongamos una medida por cada uno de estos números. Por ejemplo, en el mes anterior, en vez de poner un 2, expresaríamos algo semejante a esto, donde traeríamos nuestra medida deseada y un dateadd -1. En el caso de 2 meses atrás, -2, -3, -4. Es por eso que esta solución no es muy elegante y no es muy atractiva o no es la definitiva que queremos realizar, puesto de que por cada mes que nosotros necesitemos, si mañana el usuario nos pide por ejemplo 6 meses, 8 meses, 9 meses, tendría que venir a agregar otra fila acá, lo cual se volvería un poco tedioso, además de crear otra medida, net price menos, y otra vez estamos con el mismo problema de seguir agregando. Entonces, esta solución sí es válida, funciona, les va a servir, pero no es la definitiva a la que queremos llegar, ¿sí? Imaginemos, a ver, voy a dejar ahí los valores que tendríamos si estuviésemos trabajando de esta manera, como para que nos hagamos una idea de que también funciona esta visualización cuando veamos la definitiva. Perfecto. Esos serían valores de ejemplo en el mes seleccionado y el anterior y así sucesivamente. La solución definitiva la traje aquí a Power Query. No significa que la Power Query sea porque es Power Query, no DAX, no, para nada. Podríamos haber hecho esta fecha auxiliar desde SQL Server. Siempre mientras más atrás sean generadas mejor. Último de los casos llegaríamos a DAX. Vamos a utilizar MathName, un poquito más ordenado, más lindo, más estético. Y vamos a utilizar nuestra medida final para expresar lo que deseamos. Ahí vamos a ver el detalle. Como podemos ver, estamos parados en julio y nos muestra una cierta cantidad de meses para atrás. Vamos a ver por qué. Nuestra medida definitiva y elegante va a iniciar de manera semejante, llamando al mínimo valor de tabla fecha para traer el primero del mes, pero esta le vamos a poner fecha fin. ¿Por qué fecha fin? Porque es el hasta donde queremos visualizar la información. Queremos que incluya julio y una cierta cantidad para atrás. ¿Qué cantidad para atrás? Es lo que vamos a buscar en la variable siguiente, fecha in, fecha inicial. A esa fecha inicial le vamos a poner la cantidad de meses que nosotros queremos para atrás, en este caso 3. Ya vamos viendo que esta variación es mucho más atractiva porque con un simple cambio vamos a tener todo controlado. Ahora que tenemos el periodo en el cual nos queremos manejar, la fecha inicio y la fecha fin, 1 de abril a 1 de julio, vamos a hacer lo mismo que el anterior, ¿sí? Vamos a tener una variable actual que va a estar constituido por el selected value, en este caso de fecha de nuestra tabla auxiliar, que nos va a ayudar como a sincronizarnos, a traer el contexto en el cual estamos parados en el momento sobre el recorrido de filas de nuestra tabla fecha PQ, que sería el auxiliar que vamos a utilizar. ¿Cómo vamos a resolver esto? Con una medida Calculate. Calculate, nuestra gran función que nos ayuda a ignorar y a manejar el contexto de filtros que tenemos expresado en nuestra pantalla, va a servir para este detalle.
Entonces, vamos a llamar a nuestra medida, sum internet sales net price, y le vamos a aplicar tres contextos distintos. El primero es un dates between. ¿Qué nos va a decir este dates between? Nos va a pedir que dentro de nuestra tabla fecha nos mantengamos a construir net price de internet sales dentro del periodo expresado aquí, dentro de 1 de abril a 1 de julio. Y le vamos a pedir que lo tenga presente para start of month y no para fecha. ¿Por qué? Porque start of month, a pesar de que me va a traer esta cantidad de días, es decir, 30 en abril, 31 en mayo, 30 en junio y 1 en julio, va repitiendo su valor start of month. Entonces, por más que traiga esa cantidad de filas, el distinct o el valor único de estos que están aquí va a ser 1 de abril, 1 de mayo, 1 de junio, 1 de julio, ya que lo estamos absteniendo al periodo mencionado aquí. Por ahora, esta solución no sería suficiente, porque no estamos vinculándonos con nuestra tabla auxiliar y recordemos que no están relacionadas en nuestro diagrama, ¿sí?, de tablas. Entonces, ¿cómo vamos a relacionar todo esto con lo anterior para que no simplemente exprese la suma total en una tarjetita de todo esto? Vamos a agregar otro filtro al cual le vamos a decir que nuestro start of month, ¿sí?, el primer día del mes, para todas esas filas de la tabla fecha, coincida con el actual que estamos viendo en ese momento en Selected Value. Nosotros en nuestra tabla la hemos construido, los recuerdo, con month name. Eso quiere decir que por cada fila de nuestra fecha FQ, actual va a traer la fecha al primer día del mes. Entonces va a ir chequeando. Coincide mi primer fecha de vaya a saber cuándo, enero 2000 y pico, con las fechas, las 4 fechas que yo separé primero aquí en este intervalo, si no. Y va a coincidir 4 veces, porque yo antes ya limité mi start of month a 4, entonces del universo de la fecha PQ auxiliar van a ser iguales únicamente para hacer 4. Power BI por defecto tiene este tratamiento de que cuando algo es blanco no lo muestra. Es por eso que solo muestra 4. Ignora el resto de los resultados en blanco. No es que lo está filtrando como el switch de abajo, sino es que los ignora y no los muestra. Finalmente, para poder filtrar desde nuestra tabla fecha sobre esta visualización que no fue construida con tabla fecha y le acabamos de imponer un contexto de la tabla fecha, vamos a remover los filtros de nuestra tabla fecha para que este filtro aquí pueda afectar a nuestra visualización. La presentación de esto final la pueden hacer como quieran. Puede ser un filtro como estamos viendo acá, al cual le vamos dando clic y va cambiando sucesivamente. Puede haber sido un gran gráfico de últimos 12 meses que al acercar el mouse hacia el mes deseado abra un tooltip con los últimos 4. O puede haber sido un drill through, obtención de detalles, que le demos clic derecho y vayamos hacia el detalle. Siempre y cuando conozcamos la medida y cómo se expresa nuestro modeling con la tabla auxiliar, vamos a poder llegar a la solución deseada. Bueno. Y así llegamos a nuestra solución definitiva que vamos a poder apreciar. En los comentarios les voy a dejar un GitHub. En ese GitHub van a encontrar un Power BI Desktop con la solución que acabamos de chequear, en caso de que quieran ver más detenidamente cómo se construye la medida, cómo se comporta, o cliquearla por ustedes mismos. Ha sido un gusto. Si este data tip te ha ayudado, no te olvides darle like, suscribirte, compartirlo para ayudar a nuestro canal. Hasta luego.